a esta universidad. Súper interesante además que podamos encontrarnos aquí gente que se mueve en distintos ámbitos y que tiene puntos en común también. Y bastantes diferencias a la hora de abordar fenómenos sociales que tienen que ver con los usos de tecnología, formas de consumo y finalmente formas de comunicación también. Qué suerte que me tocó después de la Liliana porque lo que quiero plantear en realidad es una conversación en torno a cómo hoy en día los consumidores están cada vez más cerca de las dinámicas de producción de bienes y cómo estos consumidores están muchas veces al gratín, sin recibir ni uno, por lo que hacen, generando valor para las empresas. Y lo digo así porque es un tema que muchas veces se olvida y que no se le da la atención que merece, entendiendo las promesas muchas veces que se adjuntan al uso de las tecnologías digitales y al potencial o la potencial centralidad que puede adquirir el consumidor hoy día. Sí, pero también con algunos elementos que son interesantes de analizar. Este pantallazo que aparece aquí es una publicación, en realidad es un video, una serie de videos que hizo el New York Times hace un tiempo, donde, el año 2015 de hecho, donde se hablaba de las tendencias en distintas ciudades del mundo. Y en Santiago entrevistaron, aquí al frente de hecho, en Lastarria, en el Museo Lastarria, a un grupo de consumidores, en realidad de personas comunes y corrientes que se dedicaban a diseñar ropa, por ejemplo, y una de esas personas era, si no me equivoco, la que está a la izquierda ahí, que no se le ven solo sus manos, era una bloguera, Valentina Ríos. Ella tiene un sitio web donde lo que hace es compartir distintos looks o tenidas que se las recomienda a sus seguidores y les pasa datos de cómo combinar ropa, cómo vestirse y qué productos consumir también propios del mundo de la moda. Esto lo pongo como introducción porque tiene mucho que ver con lo que dijo Liliana, con este consumidor local y global. Valentina es una persona de Santiago que está súper al tanto de lo que ocurre en las grandes capitales de la moda, que participa muchas veces en la Semana de la Moda en París, o en Londres, o en Nueva York, y lo comenta en su sitio web y en su cuenta en Instagram, etcétera, etcétera. Y el New York Times habló con ella para mostrarle al mundo por qué Santiago puede ser un lugar cool. Y ocupo estos términos porque tiene mucho que ver finalmente con cómo se posiciona uno mismo o alguien como Valentina en el New York Times, en Santiago, hablando en inglés. De hecho, este video ella muestra la ciudad y describe toda la situación que está viendo en inglés. Cómo se sitúa en el fondo uno en el consumo mundial, en las formas de consumo mundial, pero también con componentes locales, como lo decía anteriormente Liliana. La comunicación hoy en día, y qué es lo que me interesa rescatar acá en esta presentación, es lo más relevante de lo que estamos viendo aquí. O sea, todas las presentaciones desde distintos puntos de vista, con distintos datos, con distintos indicadores, con distintas formas de entender la manera en que usamos plataformas para comunicarnos, tienen que ver con eso, con comunicación. Y hoy en día un fenómeno interesante que ha sido empujado en parte por la posibilidad de comunicarnos con aparatos como un teléfono o como una cuenta en Facebook, etcétera, es con disminuir barreras de interacción. O sea, hoy en día, por ejemplo, uno está a un solo clic o a un solo tweet de, no sé, Don Francisco, que era alguien que uno cuando era chico lo podía ver en televisión solamente. O tenía que pasar la tarde esperando a pedirle un autógrafo a la salida del canal donde él hacía su programa. O en Miami cuando se internacionalizó. Pero hoy en día le podemos escribir a la presidenta Bachelet: Presidenta Bachelet, haga algo. So Bachelet, pronúnciese. ¿Ah? Y ese cambio no es menor, porque tiene que ver finalmente con expectativas. No necesariamente tiene que ver con el aparato, ¿no? Con Twitter,
sino que tiene que ver con lo que implica esa posibilidad. Oye, tú puedes interpelar a la presidenta y decirle que empuja un proyecto de ley importante. No vamos a entrar en polémicas al respecto. Y esa posibilidad, ese lidiar con esas expectativas, ha cambiado también la reconfiguración de ciertos referentes. Empresas, gobiernos, los mismos medios de comunicación. Hoy en día, ¿quiénes son los referentes? Somos todos nosotros. ¿Cuál es como el desorden comunicacional que provoca esto de que mi mamá pueda subir una noticia en Facebook que no es cierto o no es cierta? Y tiene 50 me gusta y la compartieron 30 personas. Y lo creen. Y después nos encontramos en un almuerzo el fin de semana y mi mamá me dice, no, lo que pasa es que en realidad la presidenta Bachelet no estudió medicina. Pues sí lo vi en un video en YouTube. Ella no terminó de estudiar su carrera en la universidad. No puede ser. Y hay toda una conversación en torno a eso. Bueno, eso tiene que ver con ciertas distorsiones que se provocan en a quién uno le cree, a quién le da credibilidad, etcétera, etcétera. Y en el mundo del consumo, esto también ha generado ciertas transformaciones. Liliana ya lo decía con esta idea de los consumidores más políticos, el consumidor híbrido, ¿no? Alguien que toma decisiones de consumo y que las explicita. Alguien que interpela una empresa por Facebook. No me estás dando el servicio que me prometiste. El ejemplo típico que uno ve a diario es la línea aérea LAN, ¿no? LAN, no llegaron mis maletas. ¿Dónde están? Como si alguien estuviera ahí recogiéndolas, ¿no? Como una expectativa fatal. Y nos genera mucha frustración eso. Pero hay un consumo, yo diría que se mueve en un mundo más de la recomendación también, donde ahí consumidores, como el caso de Valentina que ponía al principio, tienen mucho que decir. Y donde están muy cerca de marcas que promocionan y de bienes y servicios que generan otros, no necesariamente un consumidor como Valentina. Y eso es lo que desde distintas como aproximaciones, esto le perdí el hilo a esto, ahí está, ¿no? Estas prácticas de los consumidores se han estudiado en distintos ámbitos, por ejemplo, en la industria de los medios de comunicación, como hoy en día, ¿se acuerdan cuando hace 10 años, que de hecho hubiera sido genial, haber visto estas mismas conversaciones, pero imaginándonos hace 10 años. Cada uno va a ser un medio, ¿se acuerdan? Vas a tener un blog, puedes ser tu propio medio. Después pasamos a la conversación de se derrocaron gobiernos, porque la gente es su propio medio, entonces hay más información, la gente puede tomar mejores decisiones, sale a protestar, en fin. Y hoy día estamos como en el momento, volvemos a la idea de la frustración, ¿no? Como que sí, hay cambios, pero no tantos tampoco. Estamos ahí en una tensión. Bueno, en el mundo de la música lo mismo. Oye, todos pueden ser músicos. El que quiera puede hacer su disco y lo puede dar a conocer, lo puede promocionar, puede subir un video en YouTube. Mira, este grupo nuevo en realidad se conoció porque tenía 10 millones de visitas en YouTube y lo contrató un super sello y ahora son mega famosos. En el cine, lo mismo. Oye, estos gallos hacían documentales online, no sé, los agarró un estudio, les pagó. Después vamos a ver cuánto, no tanto quizás, pero se hicieron famosos, ¿no? Y así sucesivamente. En el mundo de la moda lo mismo. Oye, hoy en día cualquiera puede ser como Valentina, promocionar las últimas tendencias de la moda y no necesariamente ser una periodista de la revista Vogue o de la revista Paula en Chile. Y eso tiene mucho de nuevo y de no tan nuevo. Por ejemplo, la sociología a mediados de los años 80 había ya propuesto un concepto que era esta idea del intermediario. Alguien, por ejemplo, como un periodista, como un agente de viaje, como un recomendador que te orienta en el consumo. La clásica idea del crítico, ¿no? El tipo que en el diario te dice, oye, tienes que ir a ver esta obra porque está súper interesante o esto está de moda. ¿Ah? O ese artículo tan clásico de los diarios como las 5 tendencias o los 5 lugares que hay que conocer en Santiago. Y uno dice, aquí está, esta es la onda, ¿no? Aquí está pasando algo. Bueno, eso ya ocurría hace mucho tiempo, sin Twitter, sin Facebook, sin Instagram.
Hay otra gente que ha propuesto también el concepto del consumidor experto o esta idea del prosumer también, el tipo que se informa, que compara todo lo que encuentra. Por ejemplo, no sé, yo no entiendo nada de autos, así que cuando me ha tocado comprar un auto lo primero que hago es meterme a un foro de gente que se peina y que sabe mucho de autos y que da como 3 o 4 datos que me permiten al menos elegir algo o pensar en algo. Bueno, esos son los consumidores expertos. ¿Qué es lo que ocurre con estos consumidores expertos? Ya en el año 80, esta idea como del intermediario, cuál era el papel que jugaba, que era un poco un formador del gusto. Oye, ¿a ti te gusta este tipo de comida? Anda a este restaurante. ¿A ti te gusta este estilo de vida? Anda a comprar estos bienes que te pueden ayudar. Oye, mira, ¿a ti te gusta la música? Anda a este lugar porque aquí es donde están las últimas tendencias, aquí es donde tocan los grupos de moda, en fin. Orientan esas disposiciones, nos ayudan en el fondo más que a tomar la decisión, a decirnos una especie como de agenda setting, ¿no? Como esto es lo importante, esto es lo que existe. Y por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que estos consumidores que tienen cuentas en Instagram, por ejemplo, y te recomiendan qué zapatos comprar, te están diciendo compra estos zapatos porque los está usando esta gente en estos países y se usan en estas situaciones. Una foto aquí en Lastarria, por ejemplo, como la que pusimos al inicio. Y destacan las propiedades de esos zapatos. Mira, esos zapatos te sirven por esto, por esto. El ejemplo de los autos que les ponían lo mismo. No, este auto es súper gastador. Es súper rico, pero es muy gastador. Si tú andas mucho en auto, no te recomiendo comprarlo porque gasta mucha benzina. Bueno, esta idea del intermediario, ¿cómo identificarlos? ¿Ya? Aquí es donde la cuestión se pone un poco importante, porque es súper, en el fondo, si uno se imagina, si uno quisiera entender esta conversación solo en función de lo que ven los diarios, las revistas, diría, wow, todos somos consumidores súper empoderados, todos somos consumidores súper conectados, como si fuéramos todos como supermanes o superwoman del consumo. Pero hay que distinguirlos. Por ejemplo, ¿cómo distinguir un intermediario? ¿Cómo entender a este tipo que se sitúa entre la producción y el consumo? A esta persona que te recomienda algo. Bueno, en primer lugar, alguien que construye algún tipo de valor y que se lo otorga a un consumidor final. Por ejemplo, además, tiene que definir o orientar ciertos gustos en relación a la expertise que maneja. Mira, yo soy experto en moda. Yo lo que hago es tuitear o compartir en Instagram todos los días distintas combinaciones de colores. Sígueme. Yo te puedo ayudar a cómo vestirte mejor. O, no sé, esta es la música que yo escucho. La comparto. Quiero orientar tu gusto porque creo que esto es bueno. Y en tercer lugar, ¿cómo o qué papel juegan estos intermediarios en las cadenas de producción? Hoy en día, ¿qué es lo que está ocurriendo? Probablemente todos los que están aquí han escuchado o han usado incluso el término de los influenciadores. Tenemos que estar cerca de los influenciadores. Tenemos que acercarnos a gente que nos amplifique, que transmita las características o los valores o que destaque los atributos de nuestra marca, de nuestro producto, etcétera, etcétera. Este de aquí es un documental que se hizo, yo creo que lo vi como el año 2012 por ahí, que es súper interesante porque plantea este tema de los influenciadores, pero son una agencia de publicidad. Y este documental está colgado en YouTube o en Vimeo, y uno cuando lo ve dice, wow, esto es una película. Y no es más que una agencia de publicidad poniendo el tema de quiénes son hoy en día los íconos o la gente que instala las tendencias de consumo cultural. Raperos, actores, artistas, deportistas, en fin. Y ahí se hablaba de esta idea de los influenciadores y cómo las tendencias y esta creatividad, ¿no? Estos influenciadores que son tan únicos, ¿no? Logran contagiar, entusiasmar y finalmente orientar el consumo. En Chile hay un estudio que hicimos hace poco para entender quiénes eran los influenciadores en una situación de consumo tan trivial como Black Friday. Ofertas online, gente que compra. ¿Quiénes son los que están influenciando? Aquí hay un ejemplo en términos numéricos de quién influenciaba ciertas conversaciones. Tenemos un personaje más o menos público, como es Javiera Acevedo, una actriz
puros números, una persona que tiene altos niveles de autoridad online, lidera conversaciones, hace mucho eco de lo que promociona, mucha gente la sigue, el perfil de los seguidores, dónde se concentran los seguidores, etc. Otro tipo de influenciador, la radio Bio Bio, una radio que tiene mucha trascendencia en las redes sociales, también 2,5 millones de seguidores. Lo que difunde la radio Bio Bio se entera un montón de gente, etcétera, etcétera. Bueno, pero desde los números igual como que quedamos un poco limitados para entender cuáles son las características de estos influenciadores, qué rol juegan, a quién influencian o cómo lo influencian, son intermediarios de qué, o son amplificadores meramente de información, qué tipo de decisión de consumo ayudan a orientar, respecto de qué viene. Es lo mismo Javi La Rusia promocionando una cerveza a Radio Bio Bio hablando de un accidente, una cadena de buses en la carretera, es el mismo impacto, qué tipo de gente entra en la conversación, etc. A mí personalmente me pareció interesante el caso de la industria de la moda por ser un lugar donde es muy visible este papel de consumidores que no necesariamente distinguen, o uno puede creer que no están tan conscientes de hacer esta distinción entre la posición en la que están, de promocionar distintos productos, las cualidades de bienes y servicios, sin necesariamente ser ellos empleados de estas empresas. Gente que promociona estilos de vida, que promociona cerveza, que promociona ropa, etcétera, etcétera. Y aquí es donde me encontré con un concepto que ya suena añejo para quienes lo viven y lo implementan, que es el concepto de las fashion bloggers. Las fashion bloggers son básicamente gente como Valentina, que yo escribí al principio, que les interesa comprender y compartir e incidir en las decisiones de compra, de moda, de un montón de gente. Las fashion bloggers se hicieron famosas porque empezaron a tomar un rol súper importante, reemplazando en algunos casos el papel que tenían las revistas de moda, al decir qué es lo que estaba de moda o no. Esta idea de, probablemente muchos la hemos visto, de la gente sacándose una foto en la calle, describiendo dónde se compró cada uno de las vestimentas, ¿no? Esta camisa me la compré en el Persa, estos pantalones me los compré en Zara, en fin. Me gusta este tipo de música, etcétera, etcétera. Socializando gustos, socializando tendencias. En Chile, un estudio, por ejemplo, que hizo el Consejo Nacional de la Cultura, que quiere como entender quiénes son y quiénes están generando valor económico y de otro tipo en la industria cultural, dio cuenta de que estos blogs especializados o estos sitios de gente que recomienda son muy relevantes en la difusión de la producción nacional y en las características de esos bienes y servicios. En Chile, yo contabilicé que hay más o menos 70 sitios en torno a la moda. Y es aquí donde hemos estado trabajando, haciendo un estudio para entender, bueno, cuáles son las características de estos intermediarios, de estos influenciadores, de estos prosumidores, ¿no? De esta gente que promueve formas de consumo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que dicen qué es lo que viene, cómo hay que vestirse, y entre medio te hablan de consumo responsable. No hay que comprar esta marca porque en realidad maltratan a sus empleados, les pagan poco. Mira, esta es una cadena que en India explota a sus trabajadores, les paga $1 al día. Entonces no hay que comprar esto, pero si quieres comprar lo mismo, lo puedes encontrar en esta otra cadena, que en realidad yo me regala productos y yo los promociono y todo bien. Y eso es súper interesante, porque tal como presentaba Liliana antes, tiene que ver con consumidores cuyas distinciones respecto de, por ejemplo, lo que es ético, lo que no lo es, está bastante como poco claro. Puede parecer súper político, pero al mismo tiempo no lo es. Y en ese sentido, lo que hemos estado haciendo en este estudio es estudiar esto. Esta gente que recomienda y que orienta formas de consumo. Hemos estado trabajando haciendo entrevistas con distintas
blogueras y blogueros o influenciadores o gente que promociona en Instagram las cualidades de distintos productos, principalmente asociados al mundo de la moda, y nos hemos encontrado con algunas cosas interesantes. Este estudio lo estamos haciendo, pero ya tenemos algunos hallazgos al respecto. En primer lugar, la gracia que tiene este prosumidor, influenciador, intermediario, etcétera, etcétera, es que es alguien que promociona estilos de vida desde una comunicación súper horizontal con su audiencia. Yo soy igual que tú puedes ser igual que yo te paso el dato, toma esta información, úsala. Por otro lado, aparece un fenómeno interesante, que es como el lado oscuro de esta idea del prosumidor empoderado y de alguien que puede hacer lo que quiera a través de su comunicación digital. Y es que estamos hablando de gente que muchas veces trabaja gratis. ¿Ya? Esto no en Chile, sino que en otros países está siendo bastante estudiado en términos de entender cómo la gente hoy día define y asimila esta forma de trabajo que involucra muchas horas de sacarse 500 fotos, de retocarlas con distintos filtros, de promocionar marcas por las cuales, o por el acto que nadie te está pagando para hacerlo, y que insista en ello, y que le guste y que se interese en esta autopromoción y en este situarse en un lugar de consumo asociado a celebridades, marcas importantes, lugares cool, etcétera, etcétera. Y este trabajo, como les decía anteriormente, implica una autopromoción permanente. Estoy aquí en el seminario de redes presentando mi estudio de Fashion Bloggers. Sígueme. Y tagueo mi camisa con Sara, por ejemplo. Eso, que parece como súper casi gracioso contado de esta forma, es lo que estamos viendo a cada rato. Hoy en día hay plataformas de consumidoras que te seleccionan para que tú ingreses. Una vez que estás adentro tienes acceso a looks de gente común y corriente que te promociona su ropa y tú estás a un solo clic de comprar esa camisa o esos zapatos en Zara. Y que es muy interesante en términos de qué buena la conexión entre Zara y los consumidores, ¿no? Una llegada directa, etcétera, etcétera. Pero eso implica, por otro lado, que hay 50 personas que están intentando hacer lo mismo y por las cuales Zara no les paga y que también promocionan los productos de Zara. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Y yo creo que este es como lo que a mí me interesa destacar en este estudio, es que hay que empezar a comprender lo que yo llamo el capital digital de estos consumidores. Hay muchos consumidores que están construyendo una audiencia importante en términos numéricos, los sigue mucha gente, se posicionan en un ámbito o se especializan en un tema y se promocionan como expertos en torno a ello. Y por otro lado, ¿cómo lo hacen? Sabiendo cuándo hay que compartir, en qué momento del día compartir el link para promocionarse. Cuáles son los hashtags con los que se tienen que asociar para lograr un mayor alcance. Cuáles son las situaciones de consumo o las formas de hacer branding para hacer que la promoción de una cerveza parezca casual. ¿Cuáles son las situaciones donde uno puede estar? Además, ¿cuánto se junta el mundo del consumo con tu vida cotidiana? Estoy aquí en una super fiesta con mi pareja, bailando, tomando cerveza Corona. Y esa situación, que puede ser súper íntima, se publicita y toma un alcance insospechado. Donde Corona no necesariamente, además, tiene una relación contractual con esa persona. Pero lo interesante de este concepto es que nos permite entender cómo nos estamos posicionando o cómo estos consumidores se están posicionando en estas redes. ¿Cuál es la distancia que hay entre alguien como Valentina y la bloguera de moda de Nueva York? A la bloguera de moda de Nueva York la pueden seguir 6 millones de personas y puede facturar $1 millón al año. ¿Cuál es la distancia que hay entre Valentina en Santiago, en el Parque Forestal, con 10.000 seguidores y con una facturación bastante más ínfima? Pero con estilos de vida similares, ¿no? Con glamour, con marca, con esta idea del emprendimiento, ¿no? De ser autosuficientes, en fin. Y este capital digital, la gracia que tiene, y por eso la idea del capital, es que se convierte en plata. Y son pocos los que logran hacerlo.
Y se convierte en plata gracias a las conexiones que el posicionamiento digital o el posicionamiento online te permite tener con el mundo de la publicidad y el marketing. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos mapeando a esos influenciadores y queremos entender qué? ¿Cómo comunican? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son los atributos que ellos tienen para involucrarlos en la comunicación de una marca o del valor que generan ciertos productos? En fin. Y por último, algo interesante que tienen estos consumidores como caso de estudio es que finalmente están socializando gustos a gran escala. ¿Qué es lo cool hoy día para esta gente? Esta idea de lo urbano, ¿no? Esta idea de lo hiperconectado, esta idea de estar a medio paso de Nueva York. Es súper interesante. De las 40 personas que hemos entrevistado, las que han estado en Nueva York no son más de 6. Pero viven su vida como si vivieran en Nueva York. Con lo bueno y lo malo de eso, digo. Y eso es muy interesante, porque tiene que ver con cómo hoy en día uno está expuesto y está súper conectado con flujos de información y con estéticas y con identidades y con formas de vida y formas de consumo que antes dependían solamente de la televisión, de los medios masivos y de gente como Don Francisco. Bueno, muchas gracias. Ahí pueden chequear algo más de los estudios.